Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar dando inicio a nuestro estudio bíblico en la noche de hoy. Estudio que se va a basar en la pregunta número 54 del Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta que lleva por título: ¿Cómo es exaltado Cristo al estar sentado a la diestra de Dios? Eh, pero antes vamos a pedirle a nuestro hermano Reinaldo Gaskin que nos esté dirigiendo en una oración para iniciar, y pedirle también que esté orando por una señora vecina nuestra de aquí, de donde está nuestro sitio de reunión, que se llama Ana y está hospitalizada por problemas relativos al páncreas y a la diabetes. Hermano, ¿podrá usted dirigirnos en oración? Oremos. Padre nuestro, tú eres el gran creador del universo. Tú eres el que nos das la gran bendición de vida, de sustento, de salud. Pero parte de la maldición del pecado en este mundo es que también tenemos enfermedades, padecemos de accidentes, sufrimos engaños, sufrimos de pérdidas. Te pedimos que, uh, que tengas misericordia de la vecina Ana, que padece de cáncer que se ha metastasizado, ahora está en el páncreas, un cáncer bastante serio, y si esto tiene su conclusión presente, no va a tener mucho que le quede de vida. Gracias, Señor, que es una creyente en ti. Te pedimos que se fije en las glorias celestiales, que esté agradecida de que aunque el cuerpo se desvanezca, que el alma sigue a su destino eterno, y como creyentes, nuestro destino eterno es con Cristo Jesús. Pido que pueda comunicarse con familiares, amigos, traerles ese evangelio de esperanza. Señor, te pedimos que Ana no se hunda en la desesperación, aunque haya dolores físicos, que estos dolores físicos tienen su fin. Te pedimos que le pongas a Ana en manos buenas de médicos, que sus familiares y amigos sepan también que Ana tiene un destino cierto y bueno eternamente, y que ellos también puedan compartir en las glorias celestiales al ser creyentes en el único Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre. Te pedimos que siempre tengamos esa esperanza y que tú te gloríes aún en las cosas que no parecen tener sentido, aún en las cosas que nos duelen. Nos duele la pérdida de un ser querido,
Pero si ese ser querido está con Cristo, no es el capítulo final, es el principio de la vida eterna. Gracias, Padre, por tu gran misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar inmediatamente a compartir el estudio de la pregunta número 54. Acabo de ponerlo a usted como anfitrión, hermano, a ver si me puede apoyar o puede apoyarnos con la presentación de la pregunta 54 en pantalla. Ok, se puede ver. Sí, hermano, se ve alto y claro. Sí. Ok. Entonces, tenemos aquí la pregunta número 54 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice, ¿cómo es exaltado Cristo al estar sentado a la diestra de Dios? Y la respuesta es la siguiente. Cristo es exaltado al estar sentado a la diestra de Dios, en que como Dios hombre ha sido elevado al más alto favor para con Dios el Padre, con toda plenitud de gozo, gloria y poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y reúne y defiende a su iglesia y subyuga a los enemigos de ella, provee los dones y gracias a sus ministros y a su pueblo e intercede por ellos. Tenemos aquí una de las preguntas que son referentes al estado de exaltación de Cristo. Y el estado de exaltación de Cristo hemos venido desarrollando de manera paulatina y semanal respecto a su resurrección. Posteriormente estuvimos viendo su ascensión, que fue el tema que vimos la semana pasada. Y en esta noche, precisamente, estamos con el aspecto de esa exaltación, que es que está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Posteriormente estaremos viendo la última faceta de este estado de exaltación, que es cómo intercede Cristo, cómo intercede. Habíamos repetido anteriormente, cuando empezamos a ver de manera el resumen en qué consistía el estado de exaltación de Cristo, dijimos que el estado de exaltación comprende la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo, el sentarse a la diestra del Padre y el regreso de Cristo para interceder o para juzgar al mundo. Entonces, estamos en esta noche en lo referente a que el estado de exaltación en este caso corresponde a estar sentado a la diestra de Dios. Entonces tenemos las referencias bíblicas pertinentes a la respuesta que se acaba de brindar en el catecismo, que son las siguientes. El Padre exalta a Cristo. Y vamos a ver esto en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a proceder a leerlo y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La segunda referencia, que tiene que ver con que Dios el Padre entrega a Cristo toda plenitud de gozo. Y estaremos leyendo el Salmo 16:11. Salmo 16:11, que hace referencia también con Hechos 2:28. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esto pues repetido en la alocución que hace el apóstol Pedro cuando comparte la palabra en Jerusalén, en los predios del templo, y dice lo siguiente. Él hablando cita precisamente el Salmo 16:8 que dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás con gozo, de gozo con tu presencia. La tercera referencia bíblica que nos habla de que el Padre glorifica a Cristo, y esto lo vemos en Juan 17:5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La cuarta referencia que nos dice que Dios el Padre entrega a Cristo poder supremo, lo vemos en Efesios 1:22 y en Primera de Pedro 3:22. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La quinta referencia que nos habla de que Cristo a la diestra del Padre reúne y defiende a su iglesia, subyuga a los enemigos de ella y provee de dones y gracias a sus enemigos y a su pueblo. En Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 12. Efesios 4, del 10 al 12 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos pues a Dios, el Hijo, sentado a la diestra del Padre, otorgando dones a su iglesia y a sus ministros y a su pueblo. En el Salmo 110, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y precisamente vemos a Cristo ejecutando dominio a la diestra del Padre. Y la última referencia, la sexta, dice: Cristo a la diestra del Padre intercede por su pueblo. Y tenemos Romanos capítulo 8, versículo 34, en cuanto a lo que nos menciona como base bíblica, y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces vemos, estimados hermanos y oyentes, que el estar sentado Cristo a la diestra de Dios tiene estos aspectos de que es exaltado por el Padre, de que el Padre le entrega toda plenitud de gozo, de que el Padre le glorifica,
de que el Padre le entrega a Cristo poder supremo, de que Cristo a la diestra del Padre reúne y defiende a su iglesia, subyuga a sus enemigos y provee de dones y gracias a sus ministros y pueblo, y que Cristo a la diestra del Padre intercede por su pueblo. Todas estas cosas que acabamos de mencionar y que están basadas en la Biblia son las que el Cristo exaltado está desarrollando de manera presente en la diestra de Dios el Padre. Vayamos entonces a las preguntas del cuestionario. Tenemos, del comentario, perdón, tenemos en la noche de hoy 7 preguntas. Y en conjunto con nuestro querido hermano Reinaldo vamos a estar haciendo los comentarios pertinentes para esto. Dice la primera pregunta: ¿qué significa que Cristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo? Y la respuesta dice: se trata, por supuesto, de lenguaje figurativo. Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Por tanto, no tiene una mano derecha en sentido literal. Significa que Cristo, como mediador, siendo Dios y hombre en una sola persona, ocupa el más alto lugar en el cielo al lado de Dios, el Padre, como Dios. Cristo tiene igualdad con el Padre en todas las cosas. Como Dios hombre, es exaltado al lugar más alto en el cielo al lado del Padre. Entonces vemos aquí que esto es lo que significa cuando nosotros decimos que Él está sentado a la diestra de Dios. Es un lenguaje figurativo. Él está junto al Padre, ejecutando el más alto honor, ejecutando igualdad de condiciones con el Padre. Y no es que literalmente, como muchos pueden estar pensando, que es que Él está en una silla, sentado a la derecha de Dios Padre, que está en otra silla, y que al lado izquierdo entonces está el Espíritu Santo en forma de paloma también sentado a la diestra. Hermano Reinaldo, ¿qué nos puede compartir usted respecto a esta pregunta y comentario que se hace aquí en el catecismo? Y que hay un viejo con barba blanca Ajá. sentado al lado de un joven barbudo, ahí que supuestamente es Cristo. Así que hay imágenes de eso que uno necesita tomar en contexto debido. Que hay un barbudo al lado de otro barbudo. De hecho, hermanos, nosotros podemos cometer ese mismo error con expresiones como la que vimos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que habla del anciano de días. Entonces muchos se imaginan también a Dios como un viejito ahí, todo encorvado, con una barba blanca, larga, que le llega hasta el piso. Y nosotros debemos precisamente tener ese cuidado de saber que esto es un lenguaje figurado, no literal. No literal. Muy bien, esto es importante que lo entendamos así. Segunda pregunta dice: ¿por qué fue exaltado Cristo a la diestra de Dios en el cielo? Y la respuesta es: este honor le fue otorgado como galardón por su obediencia, sufrimientos y muerte, de acuerdo a los términos del pacto de gracia. Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Filipenses 2, versículos del 8 al 11. Famoso pasaje que se le llama la kenosis. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Aquí precisamente se habla de esa obediencia que tuvo Cristo. Sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue un honor otorgado como galardón por su obediencia, sufrimientos y muerte. Hermano, ¿qué comentario nos puede usted aportar a este comentario, obviamente, del catecismo? Sí, sí, sí. Y esto es algo que uno aprende a discernir, ¿ok? Que como en condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Mm? Y ahora él está como, él está en un lugar exaltado y será una escena mucho mejor, más bella, más que nos quedamos cortos para describir cómo será esa escena celestial, con Cristo exaltado al lado del Padre. Sí, él no sé si estaría exagerado decir esto, pero Cristo volvió a tener el estado en cuanto a exaltación y honra que tenía antes de encarnarse. Está bien, hermano. Y aquí dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que Correcto. todos nos quedaremos cortos al intentar describir lo que es. Y no hay nada malo cerca de él. Sí, y que eso conlleve también el reconocimiento de los hombres, ¿no? Porque decir, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es precisamente reconocer toda esta exaltación que le da el Padre a su Hijo por esa obediencia o sea, por ejecutar de manera fiel el plan que se había trazado para la redención del hombre. Qué tremendo esto, qué tremendo esto. Yo sigo diciendo, hermano, y no me cansaré de decir, que una buena forma de estudiar la Biblia y de precisamente entender estas cosas es a través de metodologías como la de los catecismos. Y más como la que tenemos nosotros, que la tenemos comentada por gente estudiosa que dedicó su vida a brindar enseñanzas al pueblo de Dios. Esto es importantísimo. Muchos lo dejan a libre arbitrio, y eso no quiere decir que no debamos estudiar personalmente la Biblia, pero es que a la hora de nosotros sacar nuestras conclusiones producto de un estudio bíblico, tenemos que compararlo con la ortodoxia histórica, con lo que ha creído la iglesia siempre, ¿verdad? Y es precisamente a través de los catecismos que nosotros hacemos esto. Tercera pregunta dice, ¿qué poder ostenta Cristo a la diestra de Dios en el cielo? Y la respuesta dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que el poder que ostenta es total. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto lo dice Mateo 28, 18. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dice también todas las cosas están sujetas bajo sus pies. 1 Corintios 15, 27. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1, 20 y 22. El poder entregado a Cristo es absolutamente universal e incluye la totalidad del universo creado. Y en 1 Corintios 15, del 27 al 28, nos muestra que solamente se exceptúa de ese dominio a Dios el Padre. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 27 al 28, y es así, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando se dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, ¿qué comentario nos da usted de este texto bíblico? Sí, ese es el gran capítulo de la resurrección, en donde será la segunda venida de Jesucristo. Las tumbas se abrirán y estaremos todos con el Señor, y será la consumación de todo. Y allí que toda rodilla se doblará. Incluso Cristo va a doblar la rodilla al Padre. Hermano, y una cosa interesante que me llama la atención habiendo leído todos estos textos que hablan de la totalidad del dominio que va a tener a la diestra de Dios, va a ser un dominio total, pero curiosamente veo que va a ser subordinado al Padre, o sea que el grado de exaltación es tal que aún siendo ese dominio total, pero subordinado al Padre, no pierde esa exaltación de estar entonces sentado a la diestra de Dios. Es interesante eso también, hermano. Y sí, ahora, como se explicó en la primera pregunta, todo esto es el lenguaje antropomórfico, Sí, pero la enseñanza vale. correcto. No, y esto no riñe, hermano, con la enseñanza o doctrina que nosotros tenemos que dentro de la Trinidad todos tienen igualdad en todo sentido. Sin embargo, hay una subordinación voluntaria entre las personas que componen la deidad. Eso no riñe con eso, definitivamente. Bien, vayamos entonces a la cuarta pregunta, que dice, ¿cuánto durará el dominio de Cristo sobre la totalidad del universo creado? Y la respuesta dice, continuará a lo largo del presente siglo hasta su segunda venida al final de los tiempos, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, del 25 al 26. En este momento, cuando la muerte, el postrer enemigo, haya sido destruida por la resurrección de los muertos, Cristo entregará su dominio mediador sobre el universo, tal como lo establece 1 Corintios 15, 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y también el versículo 28 que dice,
pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No obstante, Cristo nunca entregará su oficio de rey como la cabeza de la raza humana redimida, como lo muestra Lucas 1:33, que dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano Reinaldo. Y aquí todo eso cabe, todo eso concuerda, y Cristo mismo enseñó esto cuando estaba con sus discípulos. Correcto. O sea, no estamos viendo ninguna contradicción en esto que Pablo, el apóstol, nos está diciendo, con lo que el mismo Señor en sus días que estaba entre los hombres, dijo y enseñó. No hay contradicción tal. Es que la Biblia, la enseñanza bíblica, hermano, no tiene contradicción. Los que nos contradecimos somos los hombres a la hora de entender algunas enseñanzas. Casualmente, nada más haciendo un paréntesis, estaba yo escuchando que hay una controversia actualmente respecto al nestorianismo. Y hay una controversia porque se dice que el pastor Miguel Núñez es nestoriano y que eso pues lo han sacado de una exposición, una conferencia, un discurso que él tuvo respecto a eso. Y bueno, nosotros vemos que en este espectro del cristianismo hay tantas apreciaciones sobre la revelación bíblica que las contradicciones las vamos a tener nosotros, no la Biblia o no la enseñanza histórica. Ella se mantiene siempre en armonía la una con la otra. Dice la quinta pregunta. ¿Cuál es el propósito o fin que busca el dominio universal de Cristo? Y la respuesta dice, el propósito o fin del dominio universal de Cristo es el beneficio de su iglesia, tal como lo muestra Efesios 1:22, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A menudo se malinterpreta este texto como si dijera por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, es decir, que el texto solo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero notemos que el texto en realidad dice por cabeza, por sobre todas las cosas a o por la iglesia, esto es, por cabeza sobre el universo entero, para beneficio de la iglesia. Bueno, no sé qué tiene usted que decir respecto a eso, pero esto posiblemente pudo haber sido uno de los textos que durante mucho tiempo me mantuvo confundido, porque al leerlo yo decía, pero ¿quién es la cabeza? ¿O es Cristo o es la iglesia? No, lo puso por sobre todas las cosas, por cabeza a la iglesia. Es decir, como bien explica acá el comentarista, es para beneficio de la iglesia. No que la iglesia va a estar gobernando el universo, es Cristo gobernando el universo para beneficio de la iglesia. ¿Qué nos puede decir usted, mi estimado Reinaldo? Ese es uno de los grandes misterios, porque hay un pasaje que nos dice, en el que Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, hablando de que hermanos lucha contra hermano y va a la autoridad secular, pero no saben, no consideran que
que van a juzgar a los ángeles. la iglesia va a juzgar a los santos, juzgaremos los santos a ángeles. Así que eso es parte de ese gran misterio. ¿Cómo es que Dios nos ha elegido para tomar parte de su reino celestial? Sí. No, la iglesia posiblemente va a ser algún tipo va a tener algún tipo de participación. Eso no se niega porque la Biblia nos muestra eso. De hecho, utiliza expresiones como que reinaremos junto con Cristo. Pero, o sea, no está diciendo que nosotros vayamos a tener una corona de reyes y que vamos a estar realizando la función de reyes. Precisamente, bueno, siendo parte de todo ese proceso en el reinado del Señor o siendo parte de todo este proceso en los juicios que el Señor va a hacer. Y es importante, ¿no? En todo esto, ya sea en la era presente y en la venidera, cuando nos toque estar con el Señor forever and ever, todo eso va a ser para beneficio de la iglesia de Cristo, para beneficio de ese pueblo que Él rescató y que tomó para sí. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque el juzgar a los vivos y a los muertos, que va a ser una de las cosas que Él va a hacer a lo último, eso es en beneficio de la iglesia, porque va a vengar todos los vejámenes que la iglesia sufrió en su momento por gente impía que se dedicó a perseguir, a matar, a molestar, a entorpecer a la iglesia del Señor. ¿Verdad? Y honestamente, cuando veo esta respuesta que estamos teniendo aquí comentada por Gerardus Voss, me toca concluir igual que él, es para beneficio de la iglesia. Sí. Bueno, vayamos entonces a la sexta pregunta. Dice, ¿de qué manera beneficia el dominio universal de Cristo a la iglesia? Vemos que el propósito es beneficio de la iglesia. Ahora, ¿de qué manera beneficia este dominio universal de Cristo a la iglesia? Y la respuesta es A. Cristo reúne a sus elegidos en la iglesia. B. Defiende a su iglesia contra sus enemigos. C. Perfecciona su iglesia proveyendo dones y gracias a sus ministros y a su pueblo. Y D. Intercede por su pueblo. O sea, reúne a sus elegidos en la iglesia, a los elegidos de todos los tiempos, los reúne en esa iglesia, los defiende contra sus enemigos, nos ha estado defendiendo y también nos defenderá y vengará todo lo realizado en contra de la iglesia. Perfecciona su iglesia proveyendo dones y gracias a sus ministros y a su pueblo. Eso lo está haciendo hoy e intercede por su pueblo. Definitivamente es así. Hermano Reinaldo, sus comentarios. Y al parecer, con esta respuesta, tenemos cosas, tenemos lo que Cristo hace hoy por nosotros, por su iglesia. Y eso es continuo, va a ser continuo. Perdón, ¿qué dijo de último, hermano? Que continúa. No, va a ser continuo. Ok. Yo escuché, va a ser contigo. Ok. Claro que sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ok. Y por último, hermano, tenemos la séptima pregunta que dice, ¿qué error con relación al dominio de Cristo, Cristo Rey, es muy común en nuestros días? ¿Qué error con relación al dominio de Cristo Rey es muy común en nuestros días?
Y dice la respuesta, una enseñanza falsa muy en boga afirma que Cristo no es rey hoy en día y que no ejercerá su reinado hasta después de su segunda venida, en cuyo momento se alega reinará por 1000 años en Jerusalén. Primera de Corintios 15, del 23 al 28, enseña ciertísimamente que Cristo reina ahora mismo, sobre todo en el versículo 25. Vayamos entonces nuevamente a Primera de Corintios 15, del 23 al 28, y dice así, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Entonces en el versículo 25 es que dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, Él reine. Y no lo dice a manera de que sea algo futuro, sino que lo dice que es preciso que Él reine desde ya, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y que su segunda venida marcará el fin, no el comienzo de su dominio universal. Wow, es que en la actualidad, hermanos, sobre todo con las enseñanzas evangélicas, se cree todo lo contrario a lo que está plasmado aquí en esta séptima pregunta de comentario. ¿Qué nos dice usted, hermano? Y es que la gente quiere inventar algo nuevo, quiere una enseñanza secreta, lee ese libro y lo sabrás. O que si crees en lo que dice ese autor, que nadie más lo ha sabido hasta que ese autor lo escribió. No, todo eso ya está en la Biblia, todo eso ya se ha enseñado y en eso tenemos nuestra gran esperanza. Sí, hermano, tenemos que exclamar por medio de un estudio bíblico totalmente apegado a lo que es la ortodoxia. Tenemos que desembarazarnos del evangelicalismo, que tristemente, hermanos, es el legado cristiano que tenemos en prácticamente la mayoría del entorno, vamos a decirlo así, protestante, que no es católico romano ni ortodoxo. Esa es la triste interpretación que tenemos de muchas cosas. Tenemos que desembarazarnos. Y una forma es precisamente haciéndolo a través de una enseñanza bíblica apegada a lo que la iglesia siempre ha creído, apegada a la fiel interpretación de la Biblia. Tenemos que liberarnos, sacudirnos, hermanos. Sí, Como es, es un error. Ok, ok. El evangélico, por querer apartarse de los errores de la iglesia católico romana, quiere eliminar todo vestigio, así que queremos inventar todo nuevo. y un cristianismo nuevo, o sea, una neo-ortodoxia, según ellos. Exacto. Y eso no debemos estar permitiendo o satisfaciendo neo-ortodoxias. Tenemos que ir con la ortodoxia, no con las neo-ortodoxias.
Bueno, este estudio de la noche de hoy ha sido un estudio breve, rápido, pero no por eso no es poco profundo, sino honestamente profundísimo. Tanto así que hemos visto implicaciones de cosas que sabemos que como creyentes debemos afirmar y creer con firmeza. Dice la pregunta 54, que es la que estuvimos estudiando en la noche de hoy: ¿cómo es exaltado Cristo al estar sentado a la diestra de Dios? Y la respuesta es: Cristo es exaltado al estar sentado a la derecha de Dios, en que como Dios hombre ha sido elevado al más alto favor para con Dios el Padre, con toda plenitud de gozo, gloria y poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y reúne y defiende a su iglesia y subyuga a los enemigos de ella, provee de dones y gracias a sus ministros y a su pueblo e intercede por ellos. Este pues ha sido el estudio del catecismo pues en la noche de hoy. Vamos a entonces estar haciendo ya finalización, ¿verdad? De la, de la, de la sesión, pues de la sesión en esta noche. Hermano Reinaldo, quiero pedir pues que usted sea, que nos pueda despedir en una oración para culminar el estudio. Padre nuestro, gracias por el estudio de esta noche. Pedimos que nos abras nuestro entendimiento siempre, que estudiemos, que comprendamos las verdades de la Biblia, que nos acerquemos más y más a lo que tú quieres de nosotros, que tu voluntad se cumpla. Te pedimos que muchos más, empezando desde aquí en Panamá y a través del mundo, conozcamos, sepamos las glorias de Jesucristo y su gran amor hacia su pueblo, la iglesia. Permítanos, Señor, traer este evangelio a toda criatura, en que tengamos la tenacidad, el valor de hablar lo que tú nos has dicho a nosotros, y que muchos conozcan de Jesucristo. Gracias, Padre. Ayúdanos, prepáranos para el día del Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, por favor, comparta con nosotros los contactos para todo aquel que quiera tener algún tipo de comunicación con Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Okay. El teléfono tenemos es el 6765 4672. Okay. Ese es en Panamá. El contacto de correo. Sí, es presbiteriana en Panamá @outlook.es. Muy bien. Y estamos ubicados, bueno, aquí en calle 16, El Tecal, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Bueno, mis estimados, el Señor les bendiga a todos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Y si tiene a bien, bueno, nos acompaña este domingo acá en nuestro servicio de adoración al Señor. Que el Señor les bendiga. Bendición. Bendiciones.